El cielo sobre la campiña inglesa lucía un suave tono gris mientras el autobús avanzaba lentamente por la sinuosa carretera hacia el bosque de Ashwood, una de las extensiones boscosas más grandes y misteriosas de la región. Un grupo de entusiasmados estudiantes universitarios de la Universidad de Manchester charlaban animadamente en el interior, con sus mochilas repletas de cuadernos, cámaras y refrigerios. Se suponía que el viaje sería una simple excursión de investigación, una oportunidad para explorar la biodiversidad, recopilar datos para sus tareas y tal vez tomar algunas fotografías para sus redes sociales. Entre ellos se encontraba Emily Carter, de 21 años, con el cabello castaño recogido cuidadosamente detrás de las orejas y un cuaderno apretado contra su pecho. Emily no era la más aventurera del grupo. De hecho, a menudo se sentía fuera de lugar entre sus compañeros, que parecían prosperar con el riesgo y la espontaneidad. Pero había aceptado unirse al viaje, con la esperanza de que la hiciera sentir menos como la extraña y silenciosa persona que a menudo creía ser. Cuando el autobús se detuvo al borde del bosque, el aire se sentía fresco, húmedo con el persistente aroma de la lluvia matutina. El grupo se dispersó, riendo y estirándose. Su profesor les dio las últimas instrucciones antes de permitirles deambular en pequeños grupos para recoger muestras y realizar observaciones. Emily siguió a sus 3 compañeros de clase más cercanos, Sophie, Jack y Ryan, hacia la densa vegetación. Los imponentes robles y pinos se alzaban sobre nosotros, sus ramas susurrando con el viento. Los pájaros revoloteaban sobre nuestras cabezas y el suave murmullo de un arroyo cercano. Durante un rato, Emily se sintió fascinada, tomando notas rápidas y sacando algunas fotos. Pero a medida que avanzaba la tarde, el tiempo cambió. Las nubes se arremolinaron espesas y pesadas, ocultando la luz del sol. Un aguacero repentino hizo que los estudiantes se dispersaran buscando refugio. En la prisa, Emily tropezó con las raíces de un árbol y se quedó atrás. Para cuando logró recuperar el equilibrio, sus amigos habían desaparecido. «Jacobo. Sophie», gritó con voz temblorosa. La única respuesta fue el susurro de las hojas y el repiqueteo de la lluvia. Su corazón empezó a latir con fuerza. Giró en la que creía que era la dirección correcta, pero el bosque parecía extenderse infinitamente, y todos los árboles parecían iguales. El suelo estaba resbaladizo, el camino poco visible. En cuestión de minutos, se dio cuenta de que estaba irremediablemente perdida. El miedo le arañó el pecho. Se imaginaba animales salvajes al acecho, o peor aún, pasar la noche sola en el bosque oscuro. Abrazándose a sí misma, tropezó hacia adelante, con los ojos inquietos y nerviosos ante cada sonido. Justo cuando el pánico amenazaba con apoderarse de ella, oyó un ruido diferente. El crujido constante de las botas sobre el suelo húmedo la paralizó, sin saber si era seguro. Entonces, de detrás de un grupo de árboles, apareció una figura. Era un hombre joven, quizá unos años mayor que ella, que llevaba un haz de leña bajo el brazo. Su ropa era sencilla, botas gastadas, una chaqueta descolorida y una camisa con las mangas remangadas. Su rostro estaba bronceado por el trabajo al aire libre. Su cabello rubio estaba húmedo por la lluvia, pero sus ojos estaban tranquilos y firmes. Al ver su angustia, soltó la leña inmediatamente. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja, pero amable. Emily parpadeó mirándolo, sin saber qué decir. «Me separé de mis amigos. No sé dónde están». El joven echó un vistazo al espeso bosque y luego volvió a mirarla. «Esta parte de Ashwood puede resultar complicada si no conoces los caminos. Soy Daniel. Vivo en el pueblo cercano». Emily sintió un gran alivio, aunque aún quedaba un atisbo de duda. Confiar en un desconocido en medio de la nada parecía arriesgado. Sin embargo, algo en su tono, en la forma firme en que la miraba, la hizo creer que no tenía malas intenciones. Daniel se ajustó la correa de su mochila. «Si quieres, puedo ayudarte a encontrarlos. No deberías estar vagando sola por aquí». Emily dudó solo un instante antes de asentir.
Por favor, gracias. Y así, de repente, se cruzaron los caminos de un joven aldeano y un estudiante universitario perdido. Sin saber que aquel encuentro, nacido del miedo y la casualidad, cambiaría sus vidas para siempre. Emily siguió a Daniel con vacilación mientras se la guiaba por un sendero estrecho que parecía invisible a sus ojos inexpertos. Para ella, el bosque parecía un laberinto interminable de árboles y maleza. Pero Daniel se movía con tranquila seguridad, sorteando raíces y agachándose bajo ramas como si el propio bosque le diera la bienvenida. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó Emily, con una voz que denotaba tanto esperanza como duda. Daniel volvió a mirar con una sonrisa tranquilizadora. Conozco Aswood mejor que la mayoría. Tus amigos no se habrán ido muy lejos. Te ayudaré a encontrarlos. Algo en la calma y la seguridad de su tono la tranquilizó, aunque el miedo seguía presente en los márgenes de sus pensamientos. Mientras caminaban, Emily intentaba distraerse conversando. «¿Así que vives cerca?» «Sí», respondió Daniel. «La cabaña de mi familia está al borde del bosque. Crecí aquí. Este lugar ha sido mi patio trasero desde que era niño». Emily miró a su alrededor, impresionada a pesar de su inquietud. «No duraría ni 5 minutos sin perderme». Soltó una risita suave. «La mayoría de la gente no lo hace, pero el bosque no da tanto miedo cuando aprendes a leerlo. Mirar». Se detuvo y señaló una zona de tierra húmeda. Huellas de botas apenas visibles se perdían en la distancia. «Tus amigos pasaron por allí no hace mucho». Emily se agachó para ver, pero a sus ojos no era más que barro. «¿Cómo puedes saberlo?» «Las marcas de los talones», explicó Daniel. «Los zapatos de ciudad no combinan bien con el suelo del bosque». Emily se sorprendió sonriendo por primera vez desde que se habían separado. Su conocimiento era sorprendente, incluso fascinante. Caminaron en silencio durante un rato. El bosque estaba lleno de cantos de pájaros y del suave goteo del agua de las hojas. Sin embargo, a pesar de la presencia de Daniel, Emily no pudo calmar completamente sus nervios. Los árboles crecieron más altos y densos, y sus copas atenuaron la luz. Ella tropezó en un terreno irregular, y Daniel rápidamente extendió una mano para estabilizarla. «No estás acostumbrado a esto», dijo amablemente. «No», admitió Emily, sacudiéndose los vaqueros. «Estoy acostumbrado a las aceras de la ciudad y a los autobuses abarrotados». «Entonces, no se separen», aconsejó Daniel. «El terreno de Aswood puede ser traicionero. Hay zonas con huecos que pueden hacer que te hundas. Siempre prueba antes de apoyarte». Sus palabras transmitían una autoridad serena, de esa que nace de la experiencia. Emily obedeció, avanzando con más cuidado, observando cómo él se movía con soltura. A medida que se adentraban en el bosque, Emily comenzó a fijarse más en el mundo que la rodeaba. Daniel se detenía de vez en cuando, señalando pequeños detalles. Un nido de pájaro escondido entre las ramas. El aroma del ajo silvestre que llevaba la brisa, el lejano aullido de un zorro. Lo que había parecido un paraje salvaje y amenazante empezó a parecer más un lugar vivo y palpitante, con historias escritas en cada sonido y señal. «De verdad que te encanta estar aquí, ¿verdad?», Emily preguntó en voz baja. Daniel asintió. «Este es mi hogar. A veces la gente del pueblo se ríe de mí por haber elegido quedarme aquí, pero el bosque me ha enseñado más que toda la escuela. Aprendes paciencia, precaución y respeto». Sus palabras permanecieron en su mente. Pensó en su propio mundo en la universidad. Plazos interminables, presión social, la constante necesidad de demostrar su valía. En comparación con la serena certeza de Daniel, su vida se sentía extrañamente ruidosa e inestable. El sol se iba poniendo, proyectando destellos dorados entre los árboles. Daniel alzó la vista. «Debemos acelerar el ritmo. Pronto oscurecerá y encontrarlos en la noche será más difícil». Un escalofrío nervioso recorrió el cuerpo de Emily.
¿Crees que los encontraremos antes de entonces? Haré todo lo que esté en mi mano, prometió. No había titubeo en su voz. No hablaba como alguien que da falsas promesas. Hablaba como alguien que sentía cada palabra que decía. Por primera vez desde que había perdido a sus amigos, Emily sintió un leve atisbo de seguridad. Sí, seguía asustada, pero con Daniel a su lado, no estaba del todo sola. Y aunque aún no lo sabía, cada paso que daba con él la conducía no solo hacia sus amigos desaparecidos, sino hacia un cambio en su vida que nunca habría podido imaginar. El bosque se oscurecía con cada minuto que pasaba, los rayos de sol dorado se iban atenuando hasta desaparecer por completo. Las sombras se alargaban entre los árboles, y el aire traía un frío que calaba hasta los huesos de Emily. Su corazón se aceleró al pensar en la llegada de la noche. Daniel se detuvo en un claro donde un estrecho arroyo serpenteaba entre las piedras. «Descansaremos aquí», dijo. «El bosque estará más seguro si nos quedamos donde estamos un rato. Lo más probable es que tus amigos también estén refugiados en algún lugar. Mañana, cuando vuelva la luz, será más fácil encontrarlos». Emily abrió la boca para protestar. La idea de pasar la noche en el bosque le produjo una oleada de pánico, pero la calma y la seguridad en el tono de Daniel le recordaron que él sabía lo que estaba haciendo. Ella asintió a regañadientes. Daniel se arrodilló junto al arroyo, tomando agua con las manos para lavarse la cara. Luego, de su bolsa, sacó un pequeño pedernal y un manojo de leña que había recogido antes. En cuestión de minutos, un fuego crepitó entre ellos, su resplandor disipando la oscuridad. Emily se abrazó las rodillas, sintiendo como el calor volvía a su cuerpo, mientras observaba la facilidad con la que Daniel se movía. «Ya lo has hecho antes», murmuró. Él esbozó una leve sonrisa. «Innumerables veces. Noches como estas ya no me asustan. Pero supongo que es la primera vez». Emily asintió, sintiendo una opresión en el pecho. «Nunca he acampado, y mucho menos me he perdido en medio de un bosque». La mirada de Daniel se suavizó. «Que esta noche sea una historia que contarás algún día, no una pesadilla». Rebuscó de nuevo en su bolsa y le entregó un trozo de pan rústico envuelto en un paño. «No es mucho, pero te mantendrá estable». Emily dudó un instante, luego lo aceptó agradecida. A cambio, ella sacó la última chocolatina de su mochila y se la ofreció. Daniel pareció sorprendido, luego soltó una risita. Un trato justo. Ambos rieron en voz baja, y la tensión entre ellos se alivió un poco. Mientras la luz del fuego parpadeaba sobre sus rostros, Emily se encontró estudiándolo. Sus manos eran ásperas, claramente moldeadas por el trabajo, pero sus ojos tenían una dulzura que ella no esperaba. Parecía tan diferente de la gente que ella conocía en la universidad. Con los pies en la tierra, segura de sí misma sin arrogancia, poseía una fuerza tranquila que la hacía sentir segura. Rompiendo el silencio, Daniel preguntó, «¿Qué estudias?» «Biología». Emily respondió, «Quiero trabajar en investigación algún día. A veces no estoy segura de pertenecer allí. Todos a mi alrededor son tan seguros de sí mismos, tan confiados. Siempre siento que voy a la saga». Daniel asintió lentamente, escuchando sin interrumpir. «El bosque enseña algo diferente. No importa lo fuerte que grites. Lo que importa es si prestas atención, si te adaptas. Sobrevives aprendiendo en silencio». Sus palabras la impactaron más profundamente de lo que esperaba. Se mordió el labio. «Pareces más sabio que la mitad de los profesores que conozco». Rió suavemente, negando con la cabeza. «Nunca terminé la escuela. Mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. Me quedé para ayudar a mi madre y a mi hermano menor. El bosque, los campos, se convirtieron en mi aula». A Emily se le aceleró el pecho ante su honestidad. «Sacrificaste mucho por tu familia». Daniel se encogió de hombros levemente. «No me arrepiento. El sacrificio no es debilidad. Es amor». El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio que siguió.
Emily contempló las llamas, sintiendo una calidez en el corazón que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, Daniel se recostó contra un árbol, manteniéndose vigilante. Emily se tumbó cerca del fuego, con los párpados pesados. Antes de quedarse dormida, susurró: «Gracias por quedarte conmigo». Daniel la miró de reojo, pero su expresión era ilegible a la luz del fuego. «No estás sola, Emily. No esta noche». Y con esa tranquila seguridad, se quedó dormida, sin saber que aquella noche inesperada en el bosque era el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos comprendía aún. Emily despertó con la tenue luz gris del amanecer que se filtraba a través del dosel. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, y el bosque volvía a cobrar vida con el trinar de los pájaros. Por un breve instante, olvidó dónde estaba hasta que el aire fresco y el dolor de espalda le recordaron que había pasado la noche en el suelo del bosque. Daniel ya estaba despierto, agachado cerca del arroyo, lavándose el brazo. Echó un vistazo por encima del hombro y esbozó una leve sonrisa. «Buenos días. ¿Dormiste?» Emily se frotó los ojos y se incorporó. «Mejor de lo que esperaba. Gracias a ti». Asintió con la cabeza, luego se puso de pie y se ajustó la correa de su mochila. «Lo intentaremos de nuevo hoy. Si tus amigos siguieron caminando ayer, deberíamos poder encontrar su rastro». Reanudaron la marcha, con el suelo aún húmedo por la lluvia del día anterior. Daniel avanzó, escudriñando el suelo del bosque y arrodillándose de vez en cuando para estudiar huellas o ramitas rotas. Emily lo seguía de cerca, con cuidado de pisar donde él pisaba. Ella admiraba su tranquila concentración, la forma en que parecía leer el paisaje como si fuera un libro conocido. Pero cuanto más se adentraban, más difícil se volvía el terreno. Las pendientes se volvieron más pronunciadas, las raíces se retorcían a su paso y zonas resbaladizas de barro amenazaban con engullir sus pasos. Emily tropezó más de una vez, y su frustración fue en aumento. Pero Daniel siempre estuvo ahí, ofreciendo una mano amiga. No fue hasta media mañana, cuando cruzaron un tramo particularmente irregular, que surgieron los problemas. «Cuidado por donde pisas», advirtió Daniel, avanzando con precaución por una pendiente cubierta de musgo resbaladizo. Emily asintió, pero al apoyar el pie en el suelo, éste cedió bajo sus pies. Con un grito de sorpresa, resbaló y cayó en una zanja poco profunda llena de barro y raíces enmarañadas. El pánico la invadió mientras luchaba por salir, pero las paredes resbaladizas lo hacían casi imposible. «Emily», Daniel gritó, corriendo a su lado. Él se deslizó tras ella, agarrándola del brazo. Con un palo afilado, la izó hacia arriba, pero en el proceso, su pie se enganchó en la raíz, retorciéndole el cuerpo dolorosamente. Ambos cayeron de nuevo a la zanja, aterrizando en el fango con un fuerte golpe. Emily jadeó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se incorporó rápidamente, solo para ver a Daniel agarrado a su brazo. La sangre manaba de un corte donde una rama dentada le había desgarrado la manga. «Oh, no, Daniel, estás herido», exclamó ella, arrodillándose a su lado. Intentó restarle importancia con un gesto. «No es nada, solo un rasguño». Pero Emily pudo ver el dolor en sus ojos. Sin dudarlo, arrancó una tira de tela de su bufanda y la envolvió firmemente alrededor de la herida. Le temblaban las manos mientras hacía el nudo. «Arriesgaste tu vida para salvarme otra vez». Daniel esbozó una leve sonrisa, aunque su voz sonaba áspera por el esfuerzo. «No pensaba dejarte allí». Durante un largo instante, sus miradas se cruzaron. El bosque guardaba silencio a su alrededor. Emily sintió que algo se agitaba en su interior. Un dolor, una calidez, una profunda gratitud que trascendía las palabras. Con esfuerzo, Daniel salió primero de la zanja y luego se agachó para ayudarla. A pesar de su lesión, su agarre era firme. Emily aceptó su mano, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de la enorme confianza que sentía ahora por él.
Continuaron adelante, aunque los movimientos de Daniel se hicieron más lentos. Emily notó cómo él intentaba disimular su incomodidad, negándose a que ésta obstaculizara su búsqueda. Ella se acercó, dispuesta a sostenerlo cada vez que vacilara. Por la tarde, el cansancio les pesaba a ambos, pero el miedo de Emily se había transformado en algo diferente. Ya no solo tenía miedo de perderse. Tenía miedo de lo que pudiera pasarle a Daniel si no encontraban ayuda pronto. Mientras descansaban bajo un roble imponente, Emily susurró casi para sí misma: «No sé qué haría sin ti». Daniel la miró, con una expresión indescifrable. Pero en sus ojos había algo tácito, algo que hizo que el corazón de Emily diera un vuelco. El vínculo entre ellos se había forjado no solo por el miedo y la necesidad, sino también por el sacrificio. Y mientras se preparaban para continuar, Emily sabía una cosa con certeza. Este viaje ya no se trataba solo de encontrar a sus amigos. Se trataba de no perder a la persona que se había convertido en su fortaleza en medio del bosque. Para cuando el sol se elevó por encima de los árboles, Emily y Daniel llevaban horas caminando. Daniel, a pesar del vendaje improvisado en su brazo, siguió adelante con silenciosa determinación. Emily se mantuvo cerca, con la mirada fija en el entorno, esperando encontrar alguna señal de sus amigos. Fue Daniel quien se dio cuenta primero. Se arrodilló junto a un trozo de tierra blanda y trazó con el dedo el tenue contorno de las huellas de las botas. «Aquí», dijo, «más de una persona se dirige al este. Deben ser tus amigos». El corazón de Emily dio un vuelco. «¿De verdad los encontraste?» Daniel asintió levemente. «Seguiremos este rastro. Manténganse cerca. Está fresco, así que no pueden estar lejos». La esperanza en su voz reavivó su energía, y juntos avanzaron más rápido, abriéndose paso entre los espesos árboles hasta que, por fin, unas voces débiles resonaron en la distancia. Emily se detuvo, sintiendo una opresión en el pecho por el alivio. «Son ellos», gritó, echando a correr. Irrumpió en un claro donde Sophie, Jack y Ryan estaban sentados sobre troncos caídos, con aspecto exhausto, pero a salvo. «Emily», Sophie gritó, poniéndose de pie de un salto. Corrieron el uno hacia el otro, abrazándose con fuerza. «Te habíamos perdido para siempre». A Emily le ardían los ojos por las lágrimas. «Lo fui hasta que Daniel me encontró». Sus amigas la miraron por encima del hombro mientras Daniel entraba en el claro, sacudiéndose el barro de la chaqueta. Su presencia era discreta, casi dubitativa, como si no quisiera interrumpir su reencuentro. Jack arqueó una ceja. «¿Y quién es este?» «Este es Daniel», dijo Emily con firmeza, volviéndose para mirarlos. «Vive cerca del bosque. Él me ayudó cuando me separé de mi familia. Jamás habría sobrevivido a la noche sin él». Ryan sonrió con sorna, intercambiando una mirada con Jack. «Así que, un chico de campo vino al rescate, ¿eh?» Emily se irritó ante su tono. «No es solo un chico de campo. Me salvó 2 veces. Él se arriesgó cuando yo me caí. Él es la razón por la que estoy aquí ahora mismo». Daniel se removió incómodo. Claramente se sentía incómodo con la atención. Bajó la mirada, murmurando, solo estaba haciendo lo que cualquiera debería hacer. Pero las amigas de Emily no habían terminado. Sophie, aunque su expresión era más amable, seguía pareciendo dubitativa. «Emily, estábamos muy preocupados. Pero tú pasaste la noche aquí fuera con él». La implicación dolió. Emily dio un paso al frente, con voz firme. Y yo estaba a salvo gracias a él. No te imaginas lo aterrador que fue estar perdida aquí, sin saber si volvería a verte alguna vez. Daniel era mi única esperanza. No tenía por qué ayudarme, pero lo hizo sin dudarlo». Por un instante, el silencio se apoderó del claro. Daniel permaneció de pie al borde, con la luz del fuego de la defensa de Emily parpadeando sobre su rostro. La miró con una mezcla de gratitud y tristeza, pero sus pies se movieron como si se preparara para marcharse.
Ahora estás a salvo, dijo en voz baja. Eso es lo que importa. A Emily se le oprimió el pecho. Daniel, espera. Pero él solo ofreció una leve sonrisa y un gesto de asentimiento. Ya no me necesitas. Y con eso, se dio la vuelta y desapareció de nuevo entre los árboles. Las amigas de Emily se agolparon a su alrededor, haciéndole preguntas, ansiosas por continuar su propio viaje de regreso al campamento. Pero Emily apenas los oyó. Su mirada se detuvo en el lugar donde Daniel había desaparecido. Su corazón estaba apesadumbrado por algo que no podía nombrar. Debería haber sentido alivio. Estaba a salvo, reunida. Con sus seres queridos, ya no estaba perdida. Sin embargo, lo único que podía sentir era el dolor de perder a alguien que se había convertido en algo más que un rescatador. En la quietud de sus pensamientos, una verdad palpitaba con certeza. Daniel le había dado más que seguridad. Él le había brindado valor, bondad y un atisbo de una fuerza que ella desconocía poseer. Y mientras sus amigos la arrastraban por el sendero, Emily sabía que su historia con Daniel no había terminado. Aún no. De vuelta en Manchester, la vida rápidamente recuperó su ritmo habitual. El murmullo de las abarrotadas aulas, el resplandor de las farolas sobre las aceras de la ciudad, el flujo interminable de tareas. Todo aquello volvió a rodear a Emily, como si el bosque no hubiera sido más que un extraño sueño. Pero no había sido un sueño. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la mirada fija de Daniel a la luz del fuego, oía la calma tranquilizadora de su voz, sentía el calor de su mano que la atraía hacia un lugar seguro. Recordaba la forma en que él miraba el bosque, no con miedo, sino con respeto, y cómo se había arriesgado una y otra vez sin dudarlo. Sus amigos lo superaron fácilmente, tratando el incidente del bosque como poco más que una anécdota divertida de la que reírse. Pero Emily no podía seguir adelante. Algo en su interior había cambiado. Semanas después, durante una tranquila tarde en la biblioteca de la universidad, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Lo que comenzó como pensamientos dispersos se convirtió en una historia fluida. El chico que me salvó en el bosque. Plasmar cada detalle en las páginas. El pánico de estar perdido. El consuelo de la amabilidad de un desconocido. Las lecciones que Daniel le había enseñado sobre paciencia, sacrificio y valentía. Sus palabras resonaron profundamente. Cuando compartió la historia con su profesor, se difundió por todo el departamento, luego a través del boletín informativo del campus, y poco después fue retomada por un periódico regional. La respuesta fue abrumadora. Decenas de estudiantes, profesores e incluso organizaciones locales se pusieron en contacto, elogiando la generosidad de Daniel y preguntando qué se podía hacer por jóvenes como él, que tenían tanta sabiduría pero tan pocas oportunidades. Fue entonces cuando Emily supo lo que tenía que hacer. Una fría mañana de sábado, Emily se encontró de nuevo en un autobús familiar, viajando una vez más hacia el bosque de Ashwood. Esta vez, no estaba sola. Con ella iba un pequeño equipo de una ONG local que transportaba libros, suministros y planes para organizar clases comunitarias en la aldea cercana al bosque. Su corazón latía con fuerza al bajar del autobús. El bosque la recibió como a un viejo amigo, aunque ahora menos aterrador, con sus ramas meciéndose suavemente en la brisa fría. El pueblo estaba a pocos pasos, un conjunto de casas de piedra y humo que salía de las chimeneas. Encontró a Daniel en el jardín trasero de una de las cabañas, reparando una valla de madera. Él alzó la vista sorprendido cuando ella pronunció su nombre. Por un momento, se quedó mirándola fijamente, como si no estuviera seguro de que fuera real. Emily, dijo al fin, secándose las manos en la chaqueta. Ella sonrió, aunque sus ojos rebosaban de emoción. Te dije que no lo olvidaría. Daniel parpadeó, aún atónito. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería agradecerte como es debido, dijo con voz suave pero firme. No solo con palabras, sino con algo que perdure. Gracias a ti, la gente está escuchando sobre este pueblo,
sobre los jóvenes de aquí que merecen oportunidades que nunca tuvieron. Estamos comenzando algo, Daniel. Educación, apoyo, un camino a seguir. Durante un largo rato, no dijo nada. Sus ojos buscaron los de ella, llenos de una mezcla de incredulidad y silenciosa gratitud. Finalmente, dejó escapar un suspiro lento, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Nunca pensé que ayudar a una sola persona cambiaría tanto. Emily se acercó, con el corazón lleno. Has cambiado más de lo que te imaginas. Tú me cambiaste. Los niños del pueblo, curiosos y con los ojos muy abiertos, se reunieron alrededor de los visitantes entre risas y charlas. Daniel permaneció de pie junto a Emily, observando cómo la esperanza se desplegaba ante él. El bosque había sido en su día el lugar donde el mayor temor de Emily se hizo realidad, donde se sintió perdida, aterrorizada y sola. Pero también fue allí donde encontró fuerza, bondad y un vínculo que la marcaría para siempre. Mientras Daniel y Emily intercambiaban una mirada silenciosa y cómplice, la verdad se instaló entre ellos como el susurro del viento entre los árboles. A veces, un simple acto de bondad no solo salva una vida, sino que la transforma. Y cuando los caminos se cruzan en los lugares más inesperados, pueden conducir a futuros más brillantes de lo que cualquiera de los dos jamás hubiera imaginado.